Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Ayer por la noche tuvo lugar el segundo debate electoral de las elecciones del próximo día 26 de junio. Digo el segundo porque la semana pasada hubo uno, que no he comentado ni comentaré porque fue un debate que me parece un insulto a las mujeres. Hacer un debate de mujeres es como hacer un debate de rubios o un debate de morenos o un debate de los que tienen pelo en el pecho y los que no tienen pelo en el pecho. Ser o no ser mujer es lo de menos a la hora de hablar de política o de discutir un programa electoral. Por lo tanto, estas son estas tonterías a las que son tan caras en la televisión y en los medios de comunicación en general. Y los medios de comunicación no son más que un reflejo de esta sociedad idiotizada en la que vivimos. Por lo tanto, no comentaré ese debate, que por lo demás pues no estuvo tampoco a la altura de las circunstancias. Me quedé solo con la cara de Vescansa, una cara de mala hostia de estas de te voy a dar con la zapatilla ahora mismo, pero sí comentaré hoy este debate de ayer, del que tuvo lugar en La Sexta y que reunió a los cerebros económicos de cada uno de los partidos. No porque fuesen hombres, podían haber metido también mujeres. El tema es que en cada uno de los partidos han puesto a un hombre. Si queremos realmente una sociedad igualitaria, lo que tenemos que empezar es a olvidarnos de esas categorías, de cómo es hombre o cómo es mujer. Son las famosas cuotas y las famosas listas que tanto daño están haciendo no ya solo a todas las mujeres, sino a la sociedad en general, cuando reparamos en esas tonterías puramente genitales, ¿no? De si tú eres una mujer parece como si tuvieses una lógica distinta, pero no, hoy no voy a hablar de este tema, no voy a hablar del asunto del debate del otro día, aunque me podría dar la contracrónica para ella, sino que voy a hablar de economía, del debate de ayer. La ventaja del debate de este domingo es que ha puesto a cada uno en su sitio, o al menos así es como lo he visto yo, o como lo vi yo ayer por la noche. Fue un debate soporífero, como era previsible, teniendo en cuenta que era de temas económicos, pero hasta incluso para los que somos aficionados a estos asuntos, a la economía en general, nos pareció hipercansado. Realmente apetecía cambiar de canal o directamente apagar la tele, porque era un clásico cruce de acusaciones, pero sin siquiera gracia. Porque en otros debates dices, bueno, no están hablando de nada, están tirándose los trastos, están con el y tú más, pero al menos es un y tú más gracioso. Lo que me sirvió, y eso sí es cierto, ya lo he comentado esta mañana en la radio, es para colocar a cada uno de los partidos en su sitio, de los cuatro grandes partidos nacionales. Así, por lo tanto, pudimos observar a un PP atrincherado, incapaz de vender lo bueno, que algo bueno sí ha tenido el Rajoyato, han sido 4 años y medio, y preso de un miedo cerval, huidizo como un conejito al que le vas persiguiendo, igual así estaba Guindos, agarrado a unas gráficas y agarrado a unos datos que se sabía de memoria, o mejor dicho, que ni siquiera se sabía de memoria porque estaba mirándolos. Y eso, fijaos que Guindos es un tipo brillante. Es brillante al margen de que sea alto funcionario. Precisamente es brillante a pesar de que es alto funcionario. Al PSOE, por su parte, pues lo vimos en el cuerpo mortal de Jordi Sevilla, un PSOE semipodemizado, que sabe que apenas le queda hierba bajo los pies y trata ya está pues casi como el chotis, ¿no? Que se baila encima de una baldosa. Pues el Partido Socialista actual está encima de una baldosa de hierba y por debajo andan los de Podemos y los de Izquierda Unida con unas tijeras de podar que les van a cortar, ya no queda hierba de cortar y les van a terminar cortando el pie. A Ciudadanos, por su parte, lo vimos indeciso. Estaba Luis Garicano, era el único político no profesional que teníamos ahí. Garicano está recién entrado. Él es profesor universitario, un economista de prestigio, que fue uno de los fichajes estrella de Albert Rivera el año pasado. Y le vimos indeciso, no porque fuese Garicano en sí, sino porque es que el Ciudadanos, ahora lo trataré con más calma, Ciudadanos está en esta campaña muy desenfocado. No sabe muy bien dónde colocarse. Un partido que trata de contentar a todo el mundo y teme por encima de todo meter la pata. A mí me parecía a ratos que quienes están gobernando son los de Ciudadanos, que el que gobernaba era Luis Garicano, que el ministro de Economía era Garicano y no Guindos. Y por último, pues nada que nos sorprenda a estas alturas ya, pues un Podemos o un Unidos Podemos echado al monte, empalmando gilipolleces una detrás de la otra, pero con un cálculo electoral claro, porque si Alberto Garzón se presentó a lo de ayer,
no era para vender nada, ellos saben que sus números directamente no cuadran, simplemente para ir a erosionar al PP todo lo que pudiesen y valerse del efecto todos contra Rajoy y a la vez tratar de atraerse al Partido Socialista, que ya he dicho antes estaba encarnado en Jordi Sevilla. Hay una distancia grande entre las dos figuras a título personal, Jordi Sevilla y Alberto Garzón, y aun con todas, Garzón le reclamaba: venid con nosotros, somos la verdadera izquierda, tenemos que ir de la mano, etcétera, etcétera. Por lo demás, él no tuvo nada, no ya digno de ser reseñable, que digno de ser reseñable lo de Garzón fue. Más que de ser reseñable, fue digno de ser podenoticiable, porque no dijo más que tonterías. Empezó bueno, ya sabéis, el estilo de esta gente, ¿no? Que les da igual, la verdad es una categoría que directamente ni se plantean cuando se ponen a hablar. Bien, pero antes de nada, os hemos dado un repaso general, vamos a ver esta historia por partes. Así, en líneas generales, y esto valga para los 4 candidatos, lo que nos encontramos en el debate de ayer, o nos colocó el debate de ayer, fue ante la cruda realidad, una cruda realidad que tenemos que convivir con ella, nos guste o no nos guste, de que la socialdemocracia, al menos desde un punto de vista discursivo, es el único modelo admitido en España. Una socialdemocracia que va desde la socialdemocracia, iba a decir suave, pero es que ni siquiera suave, la socialdemocracia propiamente dicha, que es la que representaría Ciudadanos o la que representaría el PP, a una socialdemocracia hard que ya linda o frisa con el comunismo. Eso es lo que hay. Ese es el posicionamiento que los partidos, los 4 partidos, los 4 principales partidos han presentado ante los electores. No hay más. No se puede uno mover ni a un lado ni al otro. El otro es más permeable y se pueden decir chorradas, como las que decía ayer Garzón, pero el lado de los buenos, digamos, el de la libertad individual, el de los mercados y las sociedades abiertas, ese es intocable, el de los bajos impuestos, el de parecerse realmente a países serios y a países libres, eso no se puede ni mentar. España ha adquirido la enfermedad del socialismo y la tiene ya muy avanzada. Y el resultado final, pues es esos 4 señores, iba a decir 4 señores con traje y corbata, pero es que Alberto Garzón no se puso corbata, eso sí, va con su chaqueta, así que va un poquito mejor vestido que Pablo Iglesias suele ir, pero también es verdad que era un debate económico. Los 4 candidatos se esforzaron en ser más socialistas que nadie, a ver quién era el que decía, el que hablaba más en nombre de los más desfavorecidos, en nombre de la sociedad, quién hacía un discurso más social como si fuera el único discurso posible. Y a mí realmente no se me ocurre mayor discurso o discurso más social que un desempleo del 2%. Es el discurso social por antonomasia. O un salario medio de 80.000 euros. Ese es el discurso social y el resto son tonterías. Me fascina que esta querencia, no ya de los comunistas que lo llevan de suyo, sino de socialdemócratas y de liberales, esta querencia, o de neoliberales, digo neo en el peor sentido de la palabra, los que dicen que son liberales sin serlo de verdad, que les gusta simplemente la sonoridad de la palabra liberal, pues esa querencia que tienen por comprarle las recetas al enemigo y comprarle el lenguaje al enemigo y combatir en el terreno discursivo del enemigo. Guindos, además, cayó en un error de párvulo, que fue apabullar con datos. Además de eso, de haberse decidido por combatir donde no le tocaba, empezó a sacar datos, que pues hemos hecho esto, pues hemos hecho lo otro, pues hemos hecho lo de más allá. Algunos eran ciertos, otros estaban cogidos más con pinzas, pero bueno, el intento que hizo de vender los logros del Partido Popular o los logros de Rajoy en materia económica, que especialmente los pocos que hubo se verificaron a lo largo del año pasado, cuando España creó más de 500.000 de empleos, pues fue extremadamente torpe haciéndolo. Se puede hacer sin parecer un empollón que está ante un tribunal sacando un dato detrás de otro. Tampoco explicó en ningún momento, él por ejemplo decía que se crece bajando los impuestos. Bien, ¿y entonces por qué los habéis subido 43 veces? Es una pregunta importante que curiosamente ninguno de los que estaban allí le hizo. Ni se la planteó claramente. Quizá porque no teníamos liberales allí, porque todos estaban diciendo, bien, si estos lo han subido 43 veces, yo lo voy a subir 3 más, yo 10 más y yo 120 más. Es decir, la parte que les parecía mal del rajoyato no era las subidas de impuestos, no era el aumento de gasto público, era que se habían subido pocos los impuestos o se habían subido mal y que el Estado no había gastado todo lo que tenía que gastar. Jordi Sevilla, lo que yo le vi es que no se termina de creer el programa de su propio partido.
Por lo tanto, apeló directamente al sentimentalismo. Le dieron dar instrucciones en Ferraz: mira, Jordi, tú ves por el tema sentimental, que es lo que está de moda ahora, y empezó con lo de las personas. Si visteis el debate ya sabéis a lo que me refiero. Hay que acordarse de las personas, la recuperación está dejando de lado a las personas. Es muy curioso porque estaba viéndolo y sacó Guindos una retahíla de datos y Jordi Sevilla, muy suficiente, le contesta: sí, lo que usted quiera, pero esta recuperación ha dejado de lado a las personas. A ver, Jordi, coño, que detrás de estos datos hay personas. Que esto no está hecho sobre los selenitas, que sean los habitantes de la Luna, está hecho sobre los españoles del año pasado. Si el paro ha descendido en 5 puntos, significa que esos 5 puntos se pueden convertir en personas con nombres y apellidos. La estadística no es más que un reflejo es historia económica, es lo que pasó el año pasado, la estadística de paro del año pasado, con nombres y apellidos concretos. Ahora, no puedo bajar a darte el nombre y el apellido de esas personas, de esas, 600.000 personas o 570.000 personas que el año pasado encontraron empleo. Garzón, y aquí me voy a detener un poquito, pero no mucho, porque quiero dedicarle más tiempo a Garicano, que fue el que más me indignó de todos. Lo de Garzón fue de vergüenza. No encuentro otra palabra mejor para definirlo. Se inventó la mitad de lo que dijo, por lo menos la mitad de los datos de lo que dijo. Confundía una cosa con la otra, además a sabiendas. Por ejemplo, lo del crecimiento en España era de chiste, porque no había más que o te lo sabías o era una búsqueda en Internet, en Google, de medio minuto y automáticamente le ponías contra su propia contradicción o contra su propia mentira. Pero le daba igual porque no iba a eso. Garzón iba a otra cosa bien distinta. Luego se puso en plan constructivo y empezó a poner como ejemplos a países como Alemania. Me llamó mucho la atención. Claro, a ver, Alberto, si te parece bien el modelo alemán, pues si queremos llamarle de alguna manera, correcto. Pero claro, es que Alemania ha hecho exactamente lo contrario de lo que vosotros estáis vendiendo en el programa electoral ese del IKEA. Exactamente lo contrario. Justo es el ejemplo opuesto, donde ellos impusieron la Agenda 2010, los planes Hartz de Alemania. Era lo contrario, eran flexibilizar el empleo, eran apoyar a la iniciativa privada, eran los famosos mini-jobs aquellos que tanto se han criticado desde el entorno podemita y desde la izquierda española. El heteromatriarca, si le llamo heteropatriarca, lo mismo me demanda, del comunismo hispano, solo se salva de decir estas tonterías porque sus fans son tan limitados como él o más. Entonces, realmente no se dirigía ni a mí, ni se dirigía, creo que a ninguno de vosotros. Lo ha dirigido, pues ya sabéis, ¿no?, a los Podemobots, esos que menudean por Twitter y por Facebook y en general por todas las redes sociales. Pues iba dirigido a ellos, y a estos lo que les digas les da igual. Si llega a soltar Garzón que yo qué sé, que realmente tenemos más desempleo que hace un año, pues lo hubiera dicho tan deportivamente. Sí. Oiga, la encuesta de población activa dice lo contrario. No, pero esa encuesta es falsa porque está el Club Bilderberg por detrás que ha introducido datos nuevos. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pues lo único que le salva. Y por último, Garicano. Pero como a Garicano le voy a dar hasta en la madre, voy a hacer una pequeña pausa musical, que sé que os gusta, una pausa breve. Ya sabéis que en el nuevo formato de la Contracrónica las pausas musicales son brevísimas y nos ponemos al lío con este hombre. Luis Garicano es la metáfora del nuevo Ciudadanos. ¿Cómo nuevo? Pero si es un partido del año pasado, ¿cómo que nuevo? Bueno, tampoco es del año pasado, es un partido que viene desde el año 2006 o 2007, pero el Ciudadanos Nacional sí, efectivamente, es un partido del año pasado. De hecho, voy un poquitín más lejos. Hace un año, en junio del año pasado, a Ciudadanos ni se le consideraba para tener expectativas de gobierno o de sacar más allá de 2 o 3 escaños. Id a las encuestas, a los barómetros del CIS y lo veréis. Ciudadanos es un fenómeno de finales del verano pasado que empezó a escalar con una fuerza inusitada a partir del mes de agosto o septiembre y se puso con 40 escaños en el mes de diciembre. Por tanto, el nuevo Ciudadanos es, de los 2 Ciudadanos que tenemos, el que se presentó el año pasado, el que después del verano nos maravilló a todos con ese empuje reformista. Pues ahora lo que tenemos es una versión descafeinada. No solo por parte de Garicano, sino de prácticamente todos. De hecho, las partes más ideológicas de Ciudadanos, como es el caso de Girauta, a quien le tengo un gran respeto intelectual porque le conozco y sé lo que piensa Girauta de muchísimas cosas,
y es un tipo con la cabeza bien puesta y que es un liberal. Pues, como diría esto, un liberal a carta cabal, pues lo es. O por lo menos lo era cuando yo le conocí hace muchos años. Y creo que lo sigue siendo. A poco que uno lea sus artículos o los artículos que publicaba hasta el minuto antes de entrar en política, cuando se metió en este lío con Nart en las elecciones del año 2014, las europeas. Bien, el caso de los nuevos ciudadanos, o los ciudadanos 2.0, los ciudadanos de junio de 2016, Garicano es eso, la metáfora misma. O el Garicano de ayer es la metáfora misma de eso. Hablo poco, muy poco en comparación con el resto. No he mirado o no he visto ningún gráfico que saliese el... Es una impresión mía, ¿eh? A lo mejor resulta que habló menos otro, pero yo creo, a no ser que me demostréis lo contrario, yo creo que fue el que menos habló. No lo cronometré, pero el que menos habló con diferencia. Y no aportó una sola idea nueva. Nada, cero. Estaba ahí como manteniendo la jugada. Como estas veces que se llega al final del partido de fútbol, el equipo que se lo juega todo gana 1-0 y se repliega hacia atrás y se pone a defender, una cosa así. Lo cual sorprende porque ciudadanos como Podemos tienen un mundo por ganar, no están defendiendo nada. Que esa estrategia la utilizase Guindos era razonable. Bien, ellos están defendiendo el título. E incluso el PSOE. Bueno, no vamos a meternos en más líos, pero que la utilizase uno de los nuevos partidos, que tiene 40 escaños y que podría tener 60, o debería de hecho aspirar a 60. Como Pablo Iglesias y los suyos aspiran a gobernar directamente, aspiran a 100 y a los que les entreguen los votantes. Los votantes no rechazan absolutamente nada. La idea general, y esto hablándolo hoy por la mañana, era como que, o la idea general que se quedaba el votante medio, era como, ¿qué va a hacer en el caso hipotetiquísimo, de que Ciudadanos llegase a gobernar? ¿Cómo lo haría? Pues la idea general es que gobernará a ratos como el PP, a otros ratos como el PSOE y una vez al mes, algún día que otro, gobernarán como Podemos. Eso sí, sin robar. Pero bueno, sin robar se presume. Nadie en un debate electoral va a decir, pues sí, además nosotros solo vamos a llevarnos el 1,5%. Ya sé que se estaban llevando el 3%, pero en las contratas públicas, pero nosotros hemos decidido que con el 1,5% es suficiente. Garicano insistió en el coste de la corrupción, que eso ya lo sabemos, Luis, que sabemos que la corrupción es muy mala, que además es ilegal y además tiene un coste directo en el crecimiento económico. Y además es inmoral y además es un incentivo perversísimo. Es obvio, ningún partido se presenta diciendo que está a favor de la corrupción o que en cuanto se instalen se van a poner ciegos a robar. Ninguno. Pero en cambio este hombre insistía una y otra vez. Como seremos sensatos, gobernaremos como el PP y como el PSOE, pero no robaremos nada. En el fondo era, somos el PPOE honesto, o el PPOE honrado, o el PPOE sin la mano larga. Y no, mira, a ver, aparte de la honradez en este tema se da por descontada. Lo que esperamos o lo que esperan esos votantes a los que aspiráis, porque no estáis quitándole votantes a Alberto Garzón, afortunadamente. Estáis tratando de llevaros la mejor parte del electorado de tanto el PP como el PSOE, pero sobre todo del PP. La mayor parte de vuestros votos vienen del PP. La gente, el voto urbano, podéis ir y lo conocéis mejor que yo, quién os vota, y es ese voto urbano de 30 a 50 años, gente productiva, pequeños empresarios, autónomos, tal, bien. A estos tipos dales una idea nueva, caray. No vengas diciendo que vas a gobernar como el PPOE, que te presentas a las elecciones con el mismo programa que el PPOE. Eso sí, sin robar. Pero es que ni el PP, ni el PSOE, ni el PPOE, ni los otros dicen tampoco que van a robar, todo lo contrario. Toda la firmeza contra la corrupción es absoluta por parte de todos los partidos. ¿O qué pensáis? Que os digo yo, que los de la Púnica, cuando se presentaban a las elecciones, decían que no, nosotros en cuanto lleguemos, bueno, vamos a montarnos una trama. Por favor, eso no lo dice nadie, eso se hace después, ¿no? La cosa, y volviendo al tema de Ciudadanos, es que no se atreven a sacar un programa fuerte o a defender un programa fuerte. Un programa fuerte con soluciones claras que marquen la diferencia, como ha hecho Podemos. Lo suyo son soluciones claras que marcan la diferencia malas o malas soluciones que marcan la diferencia, y Ciudadanos tenía una oportunidad de presentar buenas soluciones que marcan la diferencia. No lo sé, a mí se me ocurren unas cuantas, yo se las regalo por si las quieren. Además, son soluciones que hacen falta en España ya. No ideas de, como insistí ayer en lo de la educación, hace falta reformar la educación, que ya lo sé, Luis, pero que es que eso si se ve, se verá dentro de 30 años, no ahora. Y el problema es que
La deuda del 100% sobre el PIB lo tenemos ahora. El problema es que la fondo de reserva de las pensiones se va a acabar dentro de 2 años, no dentro de 30. Está muy bien esos brindis al sol de no, la educación hay que mejorarla, un pacto por la educación. Yo os doy unas cuantas soluciones por si las queréis adoptar. No lo vais a hacer, obviamente, porque además este programa no lo escucháis, pero bueno, por si acaso alguien os las cuenta. A mí se me ocurriría, si yo me presentase ahí, diría, muy bien, nosotros tenemos aquí un proyecto que se está haciendo en todo el mundo desarrollado, avanzado, que es capitalizar las pensiones porque el sistema actual es fraudulento y además es insostenible. ¡Pum! Y automáticamente se te ponen a combatir en tu terreno. Esto es lo que hay. Yo traigo los números, esto como ustedes saben, son economistas los tres, esto se viene abajo. Y además es un fraude porque estamos remunerando la parte alta de la pirámide con la de abajo. Nosotros traemos una opción que es de compromiso, como es la capitalización de las pensiones, van a seguir estando financiadas por los trabajadores de manera obligatoria y tal y cual, pero a cambio pues van a estar capitalizadas. Otra, la rebaja del gasto público. ¿Qué estáis todos ofreciendo más gasto? Bueno, pues yo menos. Yo creo que lo mejor que le puedes hacer al ciudadano es no gastar en su nombre. Porque si le gastas es que le tienes que quitar antes y que cada uno decida. Eso iría acompañado de una rebaja de impuestos. Poner rebaja de impuestos de verdad. Mire, de entrada, para empezar, como vamos a recortar el gasto en 100.000 millones, lo que vamos a hacer es bajar el IVA al 16%, que es donde estaba antes de la crisis. Hostia, es que los aplausos, hubiera habido aplausos en las casas. Y no solo de sus votantes potenciales, sino también del votante podemita. Que no es muy listo, pero entiende perfectamente que el IVA esté al 16 o al 21%. Otra más, vamos a eliminar el déficit. ¿Qué es eso de que vamos a comprometernos del 5,2 al 4,8 al 4,2 en 2019? No, vamos a eliminarlo, vamos a dejar las cuentas lo comido por lo servido, señores, como hace cualquier familia. Sí, señor, si ganamos en esta casa entran 45.000 euros, nos vamos a gastar 44.999. Ya está. O 45.000 clavadas, incluyendo lo que hemos destinado al ahorro. Eso sería una propuesta fuerte, clara, que hoy coparía los titulares de todos los periódicos. Ciudadanos apuesta por eliminar el déficit, por cuadrar las cuentas al céntimo. Caray, es tan difícil, de verdad, sinceramente, es tan difícil. Parece que lo obvio, lo elemental, cuesta defenderlo. En cambio, lo absurdo, lo criminal... No, vamos a dejar el déficit, vamos a endeudarnos pero poco, vamos a descuadrar la caja pero poquito, ¿eh? No, tú, que se lo cuente una empleada del Zara a su jefa. No, mira, yo lo que voy a hacer durante este mes y el próximo todo el verano es que vamos a tener unos descuadres pequeños de 600 euritos cada semana. ¿Qué te parece? No, pero esto por supuesto lo habremos compensado y ya para el mes de septiembre solo serán 150. Pues si no se lleva un bofetón, desde luego el despido se lo lleva. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, la otra se quedaría alucinada, pero ¿qué me estás diciendo? Pues eso es lo que nos están contando los políticos. No os preocupéis, que vamos a medir esto. Nos va a seguir descuadrando, pero poco, pero menos de lo que nos descuadraba hasta ahora. Otra, por ejemplo, que hubiera sido lo mismo de portada, hoy hubieran monopolizado el debate y además hubieras puesto contra las cuerdas a estos. Vamos a liberalizar el mercado laboral, como está liberalizado en Alemania, como está liberalizado en Suecia, como está liberalizado en Dinamarca. Vamos a acabar con los salarios mínimos, vamos a acabar con las indemnizaciones por despido. Vamos a dejarlo ni contrato único ni vainas. Vamos a dejar que la gente contrate. Vamos a sacar las negociaciones colectivas, que son una fascistada y son un invento de Franco y de sus ministros falangistas. Vamos a dejar que los empleados negocien con sus empleadores o con sindicatos, pero no sindicatos de clase enchufados a los presupuestos generales del Estado, sino sindicatos profesionales que se pueden constituir dentro de una empresa, se pueden constituir en parte negociadora. Ya está. Es decir, un programa. Esto es lo que nosotros creemos en la libertad, ustedes en la servidumbre, y les pones a la defensiva. Bien, esto que lo acabo, no quiero enrollarme más, pero podría pasarme así toda la tarde. Estos son ideas nuevas. Ideas nuevas, refrescantes, con efectos reales además sobre la economía. Pero creo que Ciudadanos teme pensar por libre. Esa es la realidad. Han decidido jugar de visitantes en lugar de hacerlo como locales, que es como se ganan los partidos, con tu afición, en tu campo, que conoces hasta el último centímetro cuadrado del campo. Han pensado que es mejor gestionar el programa electoral del PPOE que tener uno propio. Han pensado también o han concluido en este caso, que prefieren conservar lo que tienen, que de nada les ha servido esos 40 diputados, antes que jugársela. Bueno, y si podemos ir a 60, vamos a poner aquí un órdago encima de la mesa, lo mismo nos vamos a 80. También es posible que suframos rechazo y nos vayamos a 20.
pero ahora nos la hemos jugado como valientes y además como gente con principios, que tiene unos principios claros, unas ideas claras y que no está dispuesta a negociar con ellas. Yo creo en esto y creo en esto, de la misma manera que Podemos cree en la nacionalización del sector eléctrico y en otros disparates. Bien, pues todo esto temen hacerlo. El miedo les paraliza. Como son políticos y los políticos carecen de convencimientos propios, viven de esto porque no podrían vivir de otra cosa. Garicano es cierto que ha vivido otra cosa, no entiendo muy bien cómo se metió en esto, pero bueno, él tendrá sus motivos. Entiendo que al final todo es cuestión de acojone. Si no, no se entiende. Temen el qué dirán. Temen a La Sexta. Temen a Cuatro. Temen a las redes sociales. Temen que se hable de ellos. Bien o mal, pero que se hable de ellos. En este plan, en el mejor de los casos, obtendrán los 30 o 40 escaños que le dan las encuestas. ¿Y sabéis de qué les servirán? Pues eso mismo, de nada. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Varios de vosotros me pedís que hable de Bitcoin desde hace ya tiempo. Y lo que yo os digo es que no puedo hablar de Bitcoin porque no sé lo suficiente sobre Bitcoin. No tengo la formación adecuada. Sé lo que es y puedo mantener una conversación sobre Bitcoin y conozco las generalidades. He estado en un par de charlas sobre Bitcoin, he leído algo por encima sobre Bitcoin, pero no dispongo de la competencia y más en un tema delicado como es un tema monetario, como supongo que ya sabréis. Lo que sí puedo hacer, y más ahora que tengo un segundo micrófono, es traerme a alguien o entrevistar a alguien o charlar durante media hora, una hora con alguien sobre el asunto de Bitcoin. No lo sé, se me ocurre Fernando Herrera. Fernando Herrera estuvo en una charla que dio, yo estuve en esa charla, de hecho la grabé en vídeo, estará por ahí en mi canal de YouTube, sobre Bitcoin en el año, no sé, 2014 podría ser, en el instituto, 2013, no lo recuerdo exactamente. Podría hablar con Fernando, a quien conozco hace muchos años, y pues nos ponemos con 2 micros y hablamos sobre esto. Si tenéis algún otro candidato, yo encantado, hacedmelo llegar, ya sabéis, a través de los comentarios y trataré de ponerme en contacto con él. Yo por principio, y ya os lo he dicho en más de una ocasión, yo no hablo de lo que no sé. Eso creo que me honra. Cuando me pongo a hablar de un tema es porque me lo he empollado y porque me lo he trabajado. Hay algunos que los llevo trabajando tantos años que me salen solos. Otros, en cambio, le echo codos. Ese del Brexit, por ejemplo, que estuve retrasándolo varios días, es porque no me lo tenía del todo estudiado y no había leído todo lo que tenía que leer. Yo leo una parte, leo la otra, saco conclusiones y demás. Podría hacer lo mismo con Bitcoin, pero es que tengo muchísimas cosas pendientes. Además, en estas fechas en las que estamos ante una campaña o ante unas elecciones generales y la prensa, la lectura diaria de la prensa, de las columnas de opinión, de los editoriales, de escuchar la radio, etcétera, me quita mucho tiempo, bastante. El día tiene 24 horas, luego tengo además mis lecturas habituales, mis aficiones, mi vida privada, etcétera. No me da tiempo y el Bitcoin... Ponerme con el Bitcoin me llevaría días de lectura quitándomelo de otra cosa. El tiempo, como bien sabéis, es un bien dado y nada más la cantidad de horas disponibles al día es la que es, ¿no? Así que, eso sí, os dejo esa puerta abierta. Hablaré con Fernando. Voy a ponerle un WhatsApp a ver si no le importaría que nos sentásemos un día a charlar él y yo sobre este tema que veo que tanto os interesa. Lo que me pedís también bastante, sois varios, así que no doy todos los nombres, es que me ponga con Juanma del Álamo. Juanma es un encanto de tío, es un tipo magnífico, listo como un diablo, y por supuesto que le quiero tener. De hecho, voy a ver si le pongo un mensaje. Ahora cuando termine, le voy a ver si le pongo un mensaje y le digo, oye, Juanmita, que nos tenemos que ver. No sé si me estará escuchando, pero si me está escuchando, que sepas que vas a recibir un mensaje en breve para ver dónde nos podemos juntar y hacer una contracrónica aquí con todos tus fans, que se cuentan por, no sé si por millares, pero sí por centenares. Y nos podemos hablar de muchas cosas. Bueno, nos podemos hablar de lo que más nos gusta, que es del perroflauterío moderno, Podemos y todas estas cosas. Por último, y con esto ya termino, que se me va de tiempo de nuevo el programa, María Moreno me deja un comentario en YouTube que creo bastante interesante. Me comenta textualmente, esto sobre el de ayer, sobre las razones por las cuales creo que debería gobernar Podemos, aunque fuese solo unos meses. Me dice María, olvida usted un dato importante. Ya tienen la televisión y no digamos cuándo gobiernen. Esas 10 razones, que son todas muy ciertas, serán neutralizadas y seguirán vendiendo el disparate. Pues sí, María, es un riesgo que existe, pero es que no hay nada exento de riesgos en la vida. La vida es jugársela. Desde que somos, desde los antiguos hombres paleolíticos, de la vida nos la hemos tenido que jugar siempre. Simple, no hay más.
No existe la seguridad completa. Y quien nos venda seguridad completa nos está engañando. Los socialistas, cuando nos venden la sociedad socialista de felicidad, que diría Maduro, en esa sociedad socialista de felicidad no existe. De hecho, el estado de felicidad proporcionado por algún ente superior no existe. Es una trola. Así que es una cosa que ya tuve en cuenta, María, pero que entiendo que es un riesgo que la situación exige. También es verdad que no es tan fácil. La televisión en España y los medios en España no son los de los años 80, donde había prácticamente todo. Bueno, en aquel entonces, en los años 80, estaban las televisiones en manos del Estado, había pocos periódicos. Les haría falta mucho más tiempo. No, en 6 meses no consiguen hacerse con todas las televisiones del país y todos los medios de comunicación. Si les dejas 15 años, como a los chavistas, pues sí, por supuesto. Pero es que para los 15 años ninguno de nosotros ya podremos estar aquí porque nos habrán largado o nos hemos tenido que ir. No he dicho 15 años, sino 15 meses como mucho. Bien, pues con esto me despido de vosotros hasta mañana. Espero que os haya aprovechado este podcast. Los que me decís de manera sistemática que soy de Ciudadanos y que defiendo a Ciudadanos y que estoy a favor de Ciudadanos y que pido el voto para Ciudadanos, creo que este podcast de hoy os quite esa idea de la cabeza. No soy de Ciudadanos, no voto a Ciudadanos, no tengo nada que ver con Ciudadanos, me despierta algunas simpatías, pero es que me despiertan simpatías algunos partidos, especialmente los nuevos, porque todavía no han demostrado nada. Hay gente del PP que también me despierta simpatías, y gente del PSOE que también me despierta simpatías, y gente en Podemos que a título personal también me despierta grandes simpatías. Eso va por otro lado. En el programa electoral de Podemos, en cambio, muy pocos puntos me despiertan simpatías. Bien, pues con esto ya, hecho este inciso final, me despido de vosotros hasta mañana.